13, versículo 19. Mire lo que sucedió, mire lo que hizo ella. Dice la palabra: entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue ¿qué? Gritando, apelando a la ley. Apelando a esta ley de Deuteronomio donde estamos leyendo. ¿Claro o no está claro? ¿Sí entendimos el contexto, hermano? Ahora, el recién casado tenía dos alternativas. ¿Ven? El recién casado tenía dos alternativas ante la sorpresa de no hallar virginidad en la mujer en la noche de bodas. Primero, presentarle ante los ancianos como una infiel para que fuese apedreada. Pero obviamente se iría a un conflicto donde ella podría mostrar evidencias. Y si habían evidencias de que en verdad era virgen, tenía que seguir viviendo ella con el hombre y él con ella. Pero si no habían evidencias y ya había pasado mucho tiempo y no se sabía con quién había fornicado, entonces quedaba una alternativa, y es la que Moisés permitió, porque el hombre exigía virginidad en la mujer, pero él no era virgen, y eso era como injusto, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Y ahí es donde dice la palabra: por la dureza del corazón. Por eso era que Moisés permitía darle carta de divorcio, por la dureza de vuestro corazón. Amén. Pero era en la misma noche de bodas. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Al otro día decía, bueno, no es virgen, ella lo reconoce, lo acepta, entonces déjela. Pero en la noche de bodas. Amén, como dice Deuteronomio 24:1. Como dice otra vez, leamos para que no pierda usted el hilo. Dice la palabra de Deuteronomio: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ese es el contexto, hermano. Y el que la tomare, amado hermano, tenía que darse cuenta de que fue repudiada por ese motivo, porque halló alguna cosa indecente, es decir, no era virgen. Entonces el hombre que la tomaba tenía que ser consciente, y si él la aborreciere y la despidiere, el primer marido no la podía volver a tomar, y ella tenía que quedarse solita, porque ahí ya no había más recasamiento. ¿Está claro, hermano? Como vemos en el contexto, Moisés no mandó a divorciarse, sino que permitió una práctica, hermano, que había en ellos, y que Moisés y el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo la describió por la dureza del corazón de ellos. Moisés permitió repudiar a la mujer, porque exigían virginidad en la mujer, pero ellos no se exigían virginidad y pureza también. Amén, para su esposa. La respuesta del Señor a esa pregunta de los fariseos, hermanos, reafirma su argumento: el matrimonio es indisoluble. El plan original de Dios es lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y al principio no fue así. Al principio, cuando Dios instituye el matrimonio, no dio cabida a nada, hermano. ¿Ven? Ni para carta de divorcio, ni para repudiar a la mujer. Esa es la realidad. Hay gente que por ignorancia, hermano, juega con el pecado y se casan y se recasan. Muchas veces lo hacen para ayudar al extranjero para que tenga nacionalidad. Tremendo. Y juegan como si fuera un chicle que se mastica y se bota y lo agarra otra vez y lo toma. No, hermano, eso es delicado. Al principio no fue así. Al principio Dios diseñó el matrimonio: un varón para una sola mujer. Eso no es, los declaro casadas. Señor, reprenda al diablo. Un varón para una sola mujer, no para dos mujeres, no para tres mujeres, para una sola mujer. Y por eso ese hombre tiene que buscar esa mujer y luego se unirá, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre.
Ese es el plan original de Dios. El argumento de Cristo es la correcta interpretación de la excepción permitida por Moisés. Vamos a leer el verso 9 del capítulo 19 de Mateo. Aquí es lo que ya voy como en mitad de camino. Dice la palabra del Señor, verso 9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, ¿hay una salvedad o no? ¿Había una salvedad dentro del pueblo judío? Sí, que dice ahí, salvo. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo. ¿Qué quiere decir salvo? ¿Que está salvo? Sí, salvo de qué. ¿Qué es salvo? ¿Una qué? ¿Una restricción? ¿Una qué? Acepción. ¿Cómo es? Excepción. Por decir, exceptuando. Exceptuando por causa de qué? De fornicación. Dice adulterio, fornicación. O sea, como dice la hermana, el único motivo. Y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Estamos ahí, amado hermano? O sea que la única salvedad que el Señor da, dice, cualquiera, hermano, que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adulteria. Es fornicación. ¿Ven? Mire, los evangelios restantes. ¿Cuál es el evangelio que estamos leyendo? Mateo. Preste atención. Los evangelios restantes, ¿cuáles son los restantes? Marcos, Lucas, Juan. Así le enseño porque estamos en una escuela dominical y usted necesita aprender. Y toca como los niños a veces. Los evangelios restantes, como Marcos y Lucas, omiten esta frase salvo por causa de fornicación. Omiten, no la ponen, porque su audiencia son los griegos, los gentiles. La audiencia, o sea, Marcos, Lucas fueron escritos para los gentiles, principalmente. Mateo fue escrito principalmente para los judíos. ¿Estamos ahí? Mateo, amado hermano, la audiencia o los lectores primarios de este evangelio eran judíos. ¿Por qué? Porque ellos conocían esa disputa. Amén. Entre las escuelas de Chamay y Gilel, de estos fariseos, que ellos la basaron en alguna cosa indecente. Recuerden, amado hermano, que Chamay enfatizaba era en la palabra indecente, resaltándolo como adulterio, que esa era la única causa de divorcio, mientras que Gilel decía cualquier cosa, alguna cosa, y Gilel tenía una lista de por cuál cosa se podía divorciar. Mire la lista. Primero, por si ella se le quemaba la comida del marido. Entonces ellos decían, esta escuela de Gilel, decían, por esa causa se puede divorciar. Así lo interpretaban ellos. Vamos ahí, hermano. Y ellos tenían una lista. Por si ella se le quemaba la comida, los frijoles, el arroz, la carne, se le podía dar carta de divorcio. ¿Cómo le parece? Segundo, por darse la vuelta ante la mirada de un hombre. Si un hombre la miraba y ella como que volteaba los ojos, ay, me miró ese hombre. Pero era la casada. Pero de pronto el marido no la halagaba y entonces el otro sí la halaga y le volteaba tantico los ojos al que le dio el halago y el esposo se dio cuenta, divorcio. Divorcio porque usted miró a otro hombre. Él le dijo esas palabras y usted en lugar de quedarse así, usted la volvió a mirar. Ah, ¿le gustó? Divorcio. ¿Estamos ahí, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? También en la escuela Gilel, que era un fariseo en esa época, también había otra cosa por la cual ellos decían que podía divorciarse, por soltarse el cabello a la mujer en público. ¿Ven? También por hablarle a un hombre a solas. Usted estaba hablando a solas
divorcio. Se soltaba el cabello en público, divorcio. Porque al soltarse el cabello en público, entonces, ¿qué ocurre cuando la mujer se suelta el cabello en público así? ¿Qué quieren dar a entender? ¿Ah? ¿Qué quiere dar a entender una mujer cuando se suelta el cabello así? ¿Qué quiere dar a entender en público? ¿Quiere llamar la atención? ¿Sí o no? Porque hay hermanas que se sueltan el cabello. Yo no estoy nada en contra de eso. Es normal, usted puede soltar el cabello. Ay, pastor, no está prohibiendo ahora soltarnos el cabello. No, no interprete mal, sino que ellos lo interpretaban así. Pero es que hay mujeres que realmente se sueltan el cabello y hacen así, es para llamar la atención, porque son coquetas. ¿Sí o no? Hay otras no, hay otras que se sueltan el cabello ya, normal. Pero hay otras que sí. Dirá, pastor, esto no, pues no, pero hay gente que sí. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Por hablarle a un hombre a solas. ¿Usted qué hacía hablándole a solas, hermano? Le daban carta de divorcio. Tremendo, ¿no, hermano? Por hacer un comentario negativo de su suegra, también le daban carta de divorcio. Así que pilas, hermano. Den un aplauso a Cristo, hermano. Es que su mamá es esto y aquello. Ya usted habló mal de mi mamá. Divorcio. Oiga, ¿cómo la ve, hermano? Así entendían ellos ese texto de Deuteronomio, que por cualquier cosa podían darle carta de divorcio. ¿Qué tal las bellezas, no? Por eso el Señor dice, ¿para dónde van ustedes? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Al principio no fue así. Ustedes están inventando un poco de cosas, porque ya no quieren vivir con ella. Unos porque decían que cualquier cosa era adulterio, y otros tenían una lista, como la que les estoy nombrando. Amén. Por si algún marido encontrara a alguien más atractiva que ella, entonces él prefería a la otra. Es decir, que la mujer tenía que llamarle toda la atención al marido. Pero si ya no le llamaba la atención porque ella no se arreglaba bien, entonces, pero otra sí se estaba arreglando bien. No, usted, qué pena, pero usted ya no se está arreglando bien, ya no me está llamando la atención. ¿Qué tal? Tan bonito, ¿no? Entonces podía darle carta de divorcio porque la otra sí se está arreglando mejor. Sí, ya la mujer se le puso gordita. Entonces dice, no. ¿Qué tal esos motivos, hermano, para darle carta de divorcio? ¿Le parece? Alguno dirá, amén, aleluya, probemos eso. Más bien, Señor, reprenda al diablo, hermano. ¿Qué tal que fuera así, hermano? Qué desorden, ¿no? Qué desorden total a nivel mundial. Si es que Dios ha dejado límites y ha dejado, hermano, mandatos, sin embargo, hay desorden. ¿Cómo será que el Señor nomás le dijera, no, tienen la posibilidad? Ay, Dios mío, Padre Celestial, hace rato el Señor nos hubiera consumido a todos por el pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esa lista era de la escuela de Gilel, mientras que la escuela de Chamay, eso de Gilel y Chamay eran unos fariseos en aquella época, que tenían estas doctrinas. Aleluya. La escuela de Chamay decía indecente, es adulterio. Pero el texto original del hebreo no significa adulterio, alguna cosa indecente. En el hebreo es herbat. Y herbat, ese término tiene 4 significados. Desnudez, 51 veces dice en la palabra, vergüenza, Isaías 20, inmundo, Deuteronomio 23:14, indecente, Deuteronomio 24:1. Entonces notemos que esos 4 significados, hermanos, tanto desnudez, vergüenza, inmundicia, indecencia,
no tiene ninguna correspondencia con adulterio. Adulterio en hebreo es naat. En hebreo. Herbat es diferente a naat en hebreo. Moisés usó ese término herbat para incluirlo como fornicación. Amén. Lesbianismo, masturbación, zoofilia, sexo, es decir, sexo con animales. Todos los demás posibles pecados sexuales antes del matrimonio. Pero nunca como el adulterio. Herba significa algo inmundo, algo sucio, pero no tiene nada que ver con el caso específico de adulterio. La Biblia dice en Deuteronomio 23:14, hermano. ¿Qué dice la palabra? Deuteronomio 23:14. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti, ¿qué? La misma palabra, herba. Otra versión dice, para que no vea nada indecente. Amén. Y se vuelva de pos de ti. La solución para el adulterio, que era naas en hebreo, no era la carta de divorcio. La solución en el Antiguo Testamento para el adulterio era la muerte. Amén. Era la muerte. Levítico 20:10. Todos sabemos aquí que es adulterio, ¿verdad? Y todos sabemos aquí que es fornicación, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué es adulterio para los que de pronto no saben? Uno que puede decir. Adulterio. Que estén casados y qué. Y que el esposo o la esposa le sea infiel. ¿Y fornicación qué es? Que no está casado, está soltero y tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, en hebreo, ¿por qué hablo en hebreo? Porque el Antiguo Testamento fue escrito ¿qué? En hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aleluya. Y entonces, naas es, hermano, la palabra para adulterio. Y la solución para el adulterio no era la carta de divorcio. La solución en el Antiguo Testamento para el adulterio era la muerte. ¿Qué dice la Biblia? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? ¿Por qué muertos? Esa era, hermano, la solución. ¿Para qué? Para que la víctima quedara libre y se pudiese casar con una mujer que no fuera infiel, o la mujer que sufrió la infidelidad porque su marido estaba cometiendo adulterio, moría. Ese hombre, amado hermano, y ella quedaban libres de esa infidelidad. Amén. Para casarse con un hombre verdadero, para casarse con una mujer verdadera. Por eso la solución era ¿qué? La muerte, para que quedara libre la que no cometió o el que no cometió y pudiera casarse con otro. ¿Estamos claros en eso, hermano? Vuelve y léalo, hermano. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su propio, el adulterio y el adúltero y la adúltera, ¿cuál era la solución? La muerte. Indefectible serán muertos. ¿Para qué? Si el otro cometió el adulterio, entonces moría para que la persona quedara libre y pudiera casarse con otro. ¿Estamos claros en eso, amado hermano? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí, podía casarse con un hombre, hermano verdadero, que la valorara y la respetara de igual forma en viceversa. Por este motivo Cristo interpreta la única causa por la cual Moisés permitió el divorcio en Deuteronomio 24:1 como fornicación y no adulterio. Porque si usted va a otras iglesias, si usted va a otras denominaciones liberales modernas, recasan diciendo, amado hermano, le fue infiel, entonces la puede dejar y casarse, o lo puede dejar y casarse. Y citan otras versiones bíblicas modernas donde la palabra, amado hermano, que el Señor dijo por causa de fornicación, fornicación en griego, aquí en el Nuevo Testamento es porneia, amén, es porneia en griego. La interpretación, hermano, que ellos le ponen es
inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Y dicen porque ella le fue infiel, no porque él le fue infiel a ella. Entonces tiene el derecho. Entonces, si usted encuentra otras Biblias modernas, ahí no aparece la palabra fornicación, donde dice salvo por causa de fornicación. En otras Biblias modernas dice salvo por inmoralidad sexual. Y usted tiene que tener mucho cuidado, amado hermano, porque hay pastores y denominaciones que se prestan para esa mala interpretación. Y no por una mala interpretación, sino por su pecado que hay en el corazón, para divorciar y recasar. No es inmoralidad sexual, es porneia, que es fornicación. ¿Amén o no amén? El Señor dijo salvo por causa de fornicación. Y en fornicación en griego es porneia, que es el pecado sexual cometido por solteros. Por eso 1 Corintios 7:2. ¿Qué dice la escritura? 1 Corintios 7:2. Dice la palabra del Señor. ¿Pero a causa de qué? De la fornicación. En griego, hermano, dice porneia. En Mateo, donde estamos leyendo, donde dice salvo por causa de fornicación, es la misma palabra, porneia. Y aquí dice, pero a causa de la fornicación. Por eso de ahí viene la palabra pornografía. Porneia, pornografía. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Dice, pero a causa de las fornicaciones, porneia, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Donde se incluye también el sodomismo, sexo entre el mismo sexo. Y Judas capítulo 1, verso 7, habla de ese término porneia también. Miren lo que dice Judas 1:7. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están aprendiendo, hermano? Dice la Biblia, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo ¿qué? O adulterado, fornicado, la misma palabra porneia, e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cometido ese acto, hermano. Y también porneia es el sexo cometido entre un soltero y una casada, sin casarse. Porque si ese soltero se casa con la mujer casada, hermano, ya no sería fornicación, sino sería adulterio. Pero si ese soltero tiene relaciones con una casada, ese soltero comete fornicación. Y así, hermano, lo determina la escritura en 1 Corintios 5:1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Está la misma palabra porneia, que significa fornicación. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Porneia, fornicación. Y tal fornicación, tal porneia, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y porneia, hermano, que es fornicación, es diferente a mocaio. Perdón, moicao. Moicao en griego es adulterio. O sea, si usted va, hermano, al original del griego, usted va a encontrar que ahí donde dice fornicación está la palabra porneia, y donde está la palabra adulterio está la palabra moicao, que es distinto. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Son dos palabras distintas. Moicao es adulterio en griego, y el Señor no incluyó en la salvedad moicao el sexo practicado por una persona casada con otra persona que no sea su legítima esposa. Lucas 16:18, ¿qué dice la palabra del Señor? Lucas 16:18, dice la escritura, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, fornica. ¿Sí ve que Lucas ya no agrega la salvedad? Dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y en el griego dice moicao, no dice porneia. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Amén. O sea, el que se separa de su mujer y se busca otro,
Otra, comete adulterio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, porneia y moicao. Pastor, ¿usted por qué no hablas en esos términos? Hábleme en español. Hable, porque le estoy haciendo ver, hermano, y me gusta que anote, porque es que ellos están dándole una mala interpretación a los textos bíblicos. Aquellos que aprueban el recasamiento en esas iglesias, en esas denominaciones, están dándole una mala interpretación. ¿Por qué? Porque en el texto que estamos leyendo de Mateo 19, donde dice salvo por causa de fornicación, en las Biblias modernas que están saliendo ahora, dice salvo por inmoralidad sexual. Y no, habla de porneia, que es fornicación. Le están dando una mala interpretación. Y por eso están casando y recasando a todo el mundo. Y por eso le están dando vía libre a la gente diciéndole, ¿fue por inmoralidad sexual? O sea, y en otra Biblia dice por infidelidad. Están mal interpretadas. Ah, pero ¿cómo así? Y son Biblias modernas. Están mal interpretados los textos en esas Biblias modernas. Por eso usted viene a la casa del Señor a ser enseñado. Para que nadie lo engañe. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios. Salvo por causa de porneia, de fornicación. Mire que ahí está la diferencia. No. ¿Y se casa con qué? ¿Con otra? Adultera. Ahí están los dos términos. Aparte, fornicación es aparte, fornicación es otra cosa. Fornicación es una cosa y adulterio es otra cosa. Amén. Son dos términos distintos, amado hermano. Y las interpretaciones del griego que los han interpretado en las traducciones modernas como inmoralidad sexual, lo han hecho intencionalmente para justificar el recasamiento. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó, hermano? Las interpretaciones del griego que las han interpretado en las traducciones modernas como inmoralidad sexual y no como fornicación, sino como moralidad sexual, lo han hecho intencionalmente para justificar el recasamiento. Pero gramaticalmente no son iguales esos términos, esos conceptos. En Mateo 15, 19, en Gálatas 5, 19, en 1 Corintios 6, 9, usted lo lee en la casa, ahí están separados los dos términos. Porque en Mateo capítulo 15, 19 dice, del corazón salen las porneias y salen los moicaos, es decir, del corazón salen las fornicaciones y salen los adulterios. De hecho, hermano, los mismos fariseos, por ofender al Señor, le dijeron que la mamá de él había fornicado con un hombre. Amén. Que María había fornicado con un hombre por ofenderlo a él. Y que ese hombre era samaritano. La ofendieron a ella. Y lo ofendieron a él, que María había fornicado con un hombre antes de casarse con José. O sea, en el tiempo del desposorio. Juan 8:41. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dijo el Señor a los fariseos. ¿De cuál padre? El diablo. Entonces le dijeron, ellos se llenaron de rabia. Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo al Señor con eso? Que él sí había nacido de fornicación. Que la mamá de él había fornicado antes de casarse con José. Y que había fornicado con un samaritano. Por eso en el verso más adelante, dale gloria a él. Juan 8, voy a buscarlo, amados hermanos. Dice la palabra del Señor. En el verso 48. Dice la escritura. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? ¿Por qué le decían que tú eres samaritano? ¿Por qué? Porque creían que María se había acostado antes de casarse con José. ¿Se había acostado con quién? Samaritano. Que había fornicado con un samaritano. Y por eso le dicen,
¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esos fariseos hipócritas están en el infierno ahorita. Esos fariseos están en el infierno. Y eran judíos. Y están en el infierno, hermano. Mateo 23 dice que están en el infierno. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Entonces, amado hermano, esta palabra fornicación en el verso 41 habla de porneia también. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y apegado a esta ley fue que Dios se desposó con Israel. Jeremías 2:2, y le reclama porque él era el esposo en el estado de desposorio. Jeremías 3:14, usted lo lee en la casa, por su infidelidad, y le dio carta de divorcio. Jeremías 3:8, Isaías 51, porque fornicó Israel con otros dioses. Pero con todo ello, Dios no se casó con otro pueblo, porque buscó a la infiel para reconciliarse con ella. Y la sigue buscando. Como lo dice Isaías 54, del 5 al 8, usted lo lee en la casa. Y está el caso también de Oseas. Entonces, el argumento de Cristo, hermano, es la correcta interpretación. Verso 9 de Mateo 19. Es la correcta interpretación. ¿Qué dice la palabra? Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de ¿qué? O sea, un acto sexual antes de ¿qué? Antes del matrimonio. Y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto era para el pueblo de Israel. Para nosotros los gentiles, no. No, porque no todas las mujeres llegan vírgenes al matrimonio. Eso era para el pueblo, porque Marcos y Lucas no dice salvo, omite eso. Amén. No omite, o lo omite, perdón, lo omite. En Marcos y Lucas, que es, hermano, para los gentiles, no dice salvo por causa de fornicación. Dice nomás, os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se salta este pedazo, salvo por causa de fornicación. En Marcos y Lucas no está eso. En Marcos y Lucas continúa la lectura y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué? Porque Marcos y Lucas es para los gentiles. Y Mateo era en ese momento para los judíos que conocían lo que era Deuteronomio 24:1. ¿Estamos claros en eso, hermano? ¿Alguno tiene preguntas? Porque eso es la escuela dominical, para que si usted tiene preguntas, la puede hacer acerca de este tema. Ya terminamos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y le dan un aplauso al Señor, hermano. Cuando usted vaya a Marcos y a Lucas, usted va a leer, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer y de una vez pasa acá y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudia. No aparece esa salvedad. Entonces usted debe pensar, ¿por qué Marcos y Lucas no dice salvo por causa de fornicación? ¿Por qué? ¿Y por qué Mateo sí dice salvo? Porque precisamente Mateo era para ellos, para los judíos que estaban preguntando, que sabían de esto de la escuela de Chamay y de Gilel. Amén. Y que conocían el texto de Deuteronomio 24:1. Los gentiles no conocen nada de eso. ¿Estamos claros, hermano? Los gentiles no conocen nada de Deuteronomio 24:1. Es más, cuando usted vino a Cristo no sabía ni la Biblia, hermano. En cambio, los judíos sí se conocen la Biblia al revés. ¿Estamos claros, hermano? Preguntas aquí sobre este tema. Lo que Dios juntó. Así que no hay chance, no más la muerte. Es la única solución para separar. De resto, permanecerán casados. Aquí el hombre puede, hermano, darle carta de divorcio por la ley, pero delante de Dios seguirán casados.